Hoy queremos transmitirles un poco de lo que vivimos nosotros cuando viajamos. Cada día es intenso, queremos transmitirles esos sentimientos de intensidad y cómo por ahí pasamos de estar bien a no estar tan bien. Nos pasan tantas cosas que por ahí arrancamos el día festejando y te van pasando diferentes situaciones que te van cambiando el estado de ánimo. Pasás por la bronca, pasás por la angustia, pasás por el miedo, pasás por la alegría. Muchas cosas se viven, es muy intenso, como siempre decimos, es muy intenso. Y bueno, hoy les queremos mostrar un poco de todo esto. Así que vean el video, veanlo completo, hay muchas cosas, nos pasan muchísimas cosas. Sí. Y bueno, gracias por estar ahí. Buenos días, estamos en Vila Vela, hoy 23 de marzo, estamos de festejo. Vamos Mica, feliz cumpleaños. Gracias. Vamos a comer algo rico para festejar. Un rico cheesecake y unos bomboncitos. En realidad eso es tu regalo, no lo puedo comer eso. Feliz cumple. Gracias. Anoche dormimos en este lugar, un punto y Overlander. Otra vez usando esta aplicación muy buena aquí en Brasil, nos viene funcionando muy bien. Descansamos en este lugar y hoy es un día especial. Hoy es 23 de marzo y estamos de festejo. Hoy es tu cumpleaños. Vamos, aplausos. 30 años para la Mica. Aguante la Mica, hashtag. Y acá estamos con el mate y estamos por compartir algo rico. Porque en un cheesecake de frutilla. Un cheesecake de frutilla. En Argentina se celebra comiendo. ¡Feliz cumple, Mica! Gracias. Después de comer una torta muy buena, tu cumple, sí, salimos a conocer un poco lo que hay acá. Es una zona tipo un portiño, un puertito, donde hay muchas embarcaciones. Se ve muy bonito para aquel lado. Ajá, zona de pescadores. Ahí están cortando el pescado, el pez. Así que está lindo, ¿eh? ¿Qué pez es? Mayuba. Mayuba. Bueno, ahora nos subimos a Megancete, agarramos ruta y continuamos un poquito más hacia el norte. Y después de conducir por 40 kilómetros llegamos a este posto de gasolina que tiene ducha. Necesitábamos ducharnos y también comer. Mira, este es un plato especial y tiene uno de los ingredientes que cuando lo probé me encantó. No sé si se va a notar qué es, pero son bananas. Bananas. Es un plato que tiene un montón de verduras y carne y se acompaña con bananas. Encontramos un lugar lindo acá en la estación de servicio, con internet, con sombra para la mañana. Con baño, con ducha. Parece que va a estar lindo, ¿o no? No. Es raro, pero están bajando instrumentos musicales, parlantes. No me quiero imaginar que acá van a armar un recital en el estacionamiento de la estación de servicio. Y bueno, finalmente nos corrimos, estábamos allá en aquel techito, pero se llenó de gente en nuestro lugar. Parece que hay una reunión, así que nos venimos para este lado y después, si termina temprano, volvemos para allá. Y hoy, como estamos de festejo por el cumple de Mica, tenemos esta reserva de Mendoza, un regalo de nuestro amigo Charlie, para un momento muy especial. Un gran vino argentino de Mendoza, una reserva que lo vamos a acompañar con unas ricas papas fritas y vamos a celebrar el cumpleaños de la mejor manera. Y vamos por esta ruta, no sabemos muy bien a dónde, porque vamos a ir descubriendo, nos alejamos un poquito del mar y entramos un poquito a las sierras. Recién paramos para comprar una marmita para almorzar y ahora vamos a comer una sobremesa muy rica que ya quiero probar.
Tenemos una cocada, que es un postrecito hecho de coco con leche condensada y no sé bien qué más, pero es riquísima. Y esta es una pasoca, que es otro postrecito hecho de maní con azúcar, la base de maní con azúcar. Los dos son riquísimos y vamos a probarlo mientras estamos en esta ruta muy bonita. Vamos a probar la cocada. ¿Vamos los dos? Vamos. 1, 2, 3. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Está riquísima. Está más dulce que las que habíamos probado. Delicioso. Muy buena. Para. Recién salimos, o sea, hace un par de minutos en realidad, media hora, casi una hora, no sé. ¿Pero qué pasó? Hicimos como, creo que 20 kilómetros, 30. Ahora me estoy dando cuenta que me parece que me equivoqué de ruta. Estuvimos toda la mañana buscando información de un lugar. Me parece que estamos yendo a cualquier otro. A ver. Al final vamos bien, ¿no? Vamos bien. Fue solo una duda que me surgió en el momento, pero está todo en orden, está todo en orden. Llegamos a otro estado de Brasil, a Minas Gerais, que nos da la bienvenida con esta ruta. Ay. Bueno, lo primero que vamos a probar de Minas Gerais va a ser este abacaxi que veíamos por la ruta y nos tentamos y compramos uno para probar, para experimentar. Como les contamos, agarramos una ruta alternativa, nos desviamos un montón de la ruta 101 para meternos en los pueblitos y entrar a lo que es el estado de Minas Gerais. Por estos lados unas rutas muy bonitas, con mucho paisaje. El estado de las rutas es más o menos porque es una zona de muchísima lluvia, entonces evidentemente destruye bastante lo que es los caminos. Hay asfaltos rotos y calles de tierra que tienen bastantes pozos. Me siento que estamos entrando al campo brasilero, al verdadero campo, porque es una zona de producción de... Bueno, se ven muchas vacas, cebú, caballos, muchas plantaciones. Estamos transitando las rutas mineiras y paramos acá en un costadito de la ruta para comprar una comidita que se ve sabrosa. Lo primero que me llamó la atención fue este ingrediente. Es ananá, señores. Viene la comida salada con ananá. Ya habíamos visto con banana. Con banana. Y ahora tiene ananá. Y otra de las cosas es esto, que es como... Piel de pollo frita, algo así. Que también trae el plato. Bueno, vamos a comer y luego vamos a continuar ruta. Vamos a hacer una pausa para comer y avanzar un poco más por estos caminos hermosos. Algunas rutas en mal estado, pero vamos disfrutando el paisaje. Bueno, a comer. Nos vamos a aventurar por una ruta provincial de acá de Minas Gerais para llegar a un pueblo turístico que se llama Mariana, y vamos a evitar entrar a la ciudad de Belo Horizonte, que es una ciudad muy grande, la capital de Minas, y vamos a ir por esta ruta alternativa. Obstáculo en la ruta. A ver si lo podemos esquivar. ¿Podemos esquivarlo por el costadito? Sí. Acá no sabemos qué pasó, pero hay un árbol que, bueno, está obstruyendo la ruta, así que vamos a ir por el costadito. Un sonido de animales impresionante. Ahí va Megancete. Obviamente estos caminos nos hacen recordar muchísimo a nuestra querida provincia argentina, Misiones. Estamos transitando este camino, nos encanta meternos a caminos alternativos, siempre despacio, ¿no? Porque tenemos que cuidar el auto. Donde vemos algo complicado, volvemos enseguida. Acá... Guarda a la derecha que viene un colectivo. Este es un
un cruce. Tenemos que seguir derecho, ¿no? Atención, travesía de animales silvestres. Sigue el camino de tierra y vamos en dirección a una intersección con otra ruta que esperamos que sea de asfalto. Aunque nos gustan estas rutas, se está poniendo un poco fea, ¿no? Sí, ha pasado la máquina y por momentos deja, en la parte que es más angosta, deja mucho borde en el medio y a veces se hace re finito. El auto a ser bajo se le complica, entonces bueno, vamos despacito. Miren, ahí enfrente justo viene una camioneta, ahora está ancho, pero a veces se angosta mucho el camino. Y son todos vehículos altos esos, no tienen problema con esto. Por ahí viene la máquina, a ver si los hacemos a un costado, ¿cómo será esto? Frena, no frena, frena la máquina. Gracias. Bueno, ahora esta es la parte donde tenemos que tratar de cruzarnos. Y está alto, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos por acá al bordecito. Oh, y guarda que hay agua. Sí, sí. Guarda esa piedra. Tenemos que intentar cruzar la mano enfrente, pero donde no haya dejado tanta... Y si no, tener borde. que bajar el borde y cruzar, ¿no? Si bajamos acá el borde está medio bajito. Bueno. Y nos cruzamos. Ahí está bajito. A ver, lo voy a pisar primero. Sí. Y después échate para atrás. Está blandito, así que yo creo que sí. No Sí, está... el tema es que no me toque abajo. Por eso. Que no haya una piedra. Ahí está, pasamos. Minas Gerais, creo que el nombre viene porque hay muchas minas. Justamente este es un camino minero, ¿no? Sí, justamente es un camino minero actual. Hay una empresa minera y hay una represa también, entonces son caminos de estas empresas. Vimos muchísimas camionetas, muchos buses, muchos autos de estas empresas. Y Megancete. Y Megancete. Parece que estamos llegando. ¡Asfalto! ¡Vamos! Más allá de que nos gustan todos estos caminos, vamos a contarles que en realidad el que nos mandó por este camino es la aplicación que tenemos, que muchas veces nos manda por los caminos más cerca, pero no considera el estado de las rutas. Ese es Maps.me. Vamos a decirlo, ojo con ese mapa, hay que corroborar con el otro que está más actualizado quizás, o que también considera cuando el estado de la ruta y cuando está trancada la ruta, y etcétera. Así que En este te manda nomás, mandale. La más corta para él siempre es la mejor. Así que bueno, el otro mapa no nos funcionó porque no teníamos internet. Así que dijimos, vamos a aventurarnos y acá estamos llegando a la intersección de la ruta provincial. Fíjate a la derecha. Nadie. Y es de asfalto, señores. Llegamos. Está coloradito el asfalto porque las calles de los costados son de tierra colorada a full. La MG 436. ¡Uy! Llegamos a un pueblo que se llama Varao de Cocais. Miren la iglesia que tiene. ¡Wow! Espectacular. Santuario de São João Batista. Santuario de São João Batista. Qué lindo. Tiene acá... ¿Cómo se llaman estas cosas? Eso, pérgola, una pérgola muy linda. Es un pueblito que está, bueno, como casi la mayoría de esta zona, metidos en las sierras. Muchos casas de tejas, techos de tejas, un asfalto medio adoquinado, son como cuadrados. Calles curvas, contracurvas.
Muy interesante el lugar. Estoy acá caminando un poquito. Lo que me llama la atención estos carteles. En caso de emergencia, ruta de fuga. Y por aquí vamos conociendo un poquito. Oi, boa tarde. ¿Cuál es el nombre de la ciudad? El nombre de la ciudad allí. Ajá. Barão de Cocais. Barão De Cocais. de Cocais. Obrigado. Barão de Cocais. Desde la ruta se ve esa parte de arriba de la iglesia y le digo a Mauri, doblemos y entremos a mirar qué hay. Aparentemente forma parte de la historia de Minas Gerais y de la estrada del Camino Real, pero todavía no sabemos nada más. Entramos a descubrir este pueblo. Salimos a explorar un poco el pueblito de a pie, con 35, 36 grados más o menos, un calor. Queremos caminar un poco este lugar y descubrir. Habían unas flechitas que despertaron nuestra curiosidad y vamos buscando a ver hacia dónde nos lleva. Bueno, ¿qué tenemos por acá? El baño acá nomás, acá si te querés saltar de la vereda al baño lo tenés al toque. Recorriendo un poco lo que son los barrios de este lugar. Ya recorrimos caminando un montón de cuadras. Resulta que las flechitas eran simplemente el sentido de las calles, pero nos animó a caminar un poco. Ahora vamos arriba del auto porque ya nos despedimos de este lugar. Estamos ingresando a otro lugar, otro pueblo de la Estrada Real, que es el camino en donde los portugueses venían a buscar el oro básicamente y después se lo llevaban a Portugal. Y este pueblo se llama Catas Altas. Catas Altas. Si seguimos derecho vamos a chocar con la iglesia matriz y todas estas callecitas son de piedras tipo adoquines. Todos los centros históricos mantienen las calles así y las casitas muy pintorescas también, de estilo colonial de esa época. A ver, se ve por ahí las crucecitas. Estamos llegando a lo que es la iglesia, que nos dijeron que es muy pintoresca, muy bonita. Vamos a ver de qué se trata. Después mantente a la izquierda. Mirate ese paisaje, esas casas, esos techos. Llegamos como al atardecer y le da un toque especial también. Y estas calles que tienen un adoquinado totalmente artesanal. Vamos a los altos, pero era lo que se usaba en la época. Recién charlando con un hombre que se acercó de la prefectura de acá de la municipalidad, justamente estaba descendiendo de la iglesia en dirección a una cachoeira, así que se ofreció a acompañarnos. Él va en el auto de ahí adelante y nosotros lo estamos siguiendo con Megancete. Wow. A ver, vamos por acá. ¿Qué decís? ¿Pasamos o no pasamos? Pasamos. Ay, Dios. Vamos. Se pasó el Forcá, ¿por qué no se llama? Pasamos. Porque es más bajito. Qué lindos paisajes. Creo que es hasta acá nomás, porque me parece que está medio destruido el camino. Guarda. Muchas gracias, Demetrio, por el acompañamiento hasta la cachoeira. Y por la buena onda. Y por la buena onda. La recepción, 10 puntos. A gente que Espetacular. agradece a visita suas aqui, tá? Município nosso aqui, conhecendo Minas Gerais, Catas Altas, cidade maravilhosa, cheia de coisas naturais e belas aí para poder estar visitando. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Muchas gracias. Iniciando la caminata bajo sol. Esto va a estar bravo,
Bastante duro los primeros 50 metros, Mica, ¿no? No pudimos avanzar con el auto porque las lluvias destrozaron un poco el camino. Miren, Así que miren lo que es este camino. No sé si logran apreciar, pero acá imposible con el auto. Así que a caminar, a caminar. Supuestamente ya se iba la temporada de lluvia, pero unas nubes allá arriba. ¿Qué te pasa con las nubes? me da un poquito de respeto porque sabemos que cuando llueve arriba, abajo causa desastre porque trae toda la corriente del agua. Miren si las lluvias nos traen agua, la fuerza que trae, que acá se llevó el camino, literalmente se lo llevó. Vamos, Mica, que no hay que mostrar que estamos cansados, estamos con toda la energía. Mentira, nos damos más. Llegando, vamos, Cachoeira. Bueno, estábamos volviendo y nos pasó esto, el auto se paró, ahora lo queríamos arrancar y marcha como en 3 cilindros, zapatea bastante y descubrimos que hay un cable que va de la bobina a las bujías que está roto y aparentemente le entra humedad, está sulfatado, así que vamos a ver si tenemos otro cable, porque ya los habíamos cambiado y guardamos esos. Vamos a ver si tenemos otros para poder cambiarlo. Yo no sé cómo esta gomita se rompió así, pero es aparentemente fue la causa de que el auto no quiera marchar de la manera normal. Bueno, pero hay varios inconvenientes. ¿Qué pasó? Bueno, los cables que tenemos guardados aparentemente están abajo de toda la parte de atrás del auto donde está la rueda de auxilio, así que hay que sacar básicamente todo lo que está atrás del auto para ver si están ahí los cables. Bueno, ahí abajo están todo lo que es artesanías, la mitad de lo que es el auto básicamente es de todos los trabajos de artesanías y es todo lo que tenemos que sacar. Y al fin encontramos los cables, vamos a ver si podemos cambiarlo. Vamos a ver si con el cable que teníamos podemos hacer arrancar el auto. Yo no sé en qué momento me convertí en mecánico electricista. Sí. Acá estamos, gente, altas, catas, y otra vez nos chocaron. Ese auto enfrente nos volvió a batir y acá estamos intentando solucionar la situación. Nos chocaron nuevamente. De la misma manera que pasó la primera vez. Estábamos sentados y nos volvieron a chocar. Fue más leve, pero créannos que los nervios son grandes y bueno, no sé qué decir. Yo lo primero que hice fue reírme porque no lo puedo creer. Y le dije a la chica que bajó que nos habían chocado de la misma manera y que estuvimos un mes parados y con todo el estrés y todo. Y ella dijo que busquemos un presupuesto y que ella lo iba a pagar que le era más fácil pagarlo a ella que meter al seguro en el medio. Que meter al seguro. Así que bueno, no fueron tanto los daños, pero igual el estrés y el nervio y vivir otra vez esto, la verdad que no tenemos ganas. Ahí les mostramos un poquito cómo quedó. Se marcó acá, se partió acá, ahí tiene otro golpe, acá tiene otro golpe. No fue tanto, pero estábamos ahí sentados, miren los banquitos, y otra vez lo mismo, che, estacionando en un pueblo súper tranquilo, con calles de adoquines, de piedras. Hay mucho lugar para estacionar. Bueno, incluso ahí está el auto, el que nos chocó es ese. Y para adelante hay lugar. No sé qué pasó. No sé qué nos está pasando. Golpeó otra vez en el paragolpe.
y se partió aquí, se partió, ahí tiene una marca, ahí tiene otra marca, ahí. Estamos esperando a la chica que nos chocó porque quiere solucionarlo ella sin intermediarios, Ajá. sin el seguro. En teoría es algo más rápido porque nosotros lo llevaríamos al lugar y ella pagaría el arreglo y ya está. Así que, bueno, ahí estuvimos charlando un poquito de nuestro viaje, de que el auto también es nuestra casa, así que, porque nos preguntaba dónde estábamos alojados, porque seguramente demore un par de días. ¿Y cómo te sentías al respecto? La verdad yo me da mucha bronca, pero también me da risa, porque no lo puedo creer que otra vez nos pase lo mismo. O sea, fue lo mismo, igual, de la misma manera, nada más que gracias a Dios fue poquito. Pero ese poquito ya sabemos que nos va a llevar un trastorno igual, entonces es como, bueno, relajarse y tener un poco de paciencia, se va a resolver. Sí, sí, obvio. Yo me siento un poco con bronca y impotencia. Lo tomé más tranquilo que la otra vez porque el golpe fue un golpe y frenó, fue un golpe. Claro, se escuchó el plum y frenó. Igual no pensé que había quebrado algo. Cuando lo miré, sí, bueno, eso es un poco un bajón porque por las complicaciones de siempre, que no se consigan las piezas, Sí, ya sabemos que se alteren un poco los planes. Es un poco eso, y volver a vivir la situación de estrés de la otra vez. Esto no es nada que ver, pero se reviven o te trae a la memoria todo lo que viviste antes y te mueve algo. Sí, más vale. Y a mí me da mucha pena y impotencia y bronca también, porque justo fueron las piezas que arreglaron la otra vez, las mismas. Entonces ya sabemos que este auto, por ahí las piezas les cuesta, acá en Brasil cuesta conseguir esas piezas, sabemos que puede tardar más, y las piezas estas eran las que estaban arregladas, o sea, estaban nuevas. A mí lo que me da bronca, o no sé, porque también sé lo que muchas personas van a decir, que son los riesgos de estar en la ruta, que todo eso, yo ya sé lo que me van a decir, pero estábamos otra vez estacionados. Esto te puede pasar en tu casa, otra vez la misma historia. Igual, bien estacionados. Yo te entiendo si fue en una rotonda, si fue en un cruce, si fue andando, porque sí, es verdad, estamos expuestos a eso, pero estacionados, cuando no había ningún auto adelante, había lugar. No quiero culpar a nadie, porque fue un accidente y se nota que hay buena voluntad. Sí. Solo que es bronca mía, bronca con lo que nos pasa, tratando de buscarle también quizá alguna explicación más allá, no sé, pero bueno, yo les cuento lo que siento, quizá haya gente que lo entienda y que quizá haya gente que no, y también lo entiendo que pueda llegar a ser así, pero me quería expresar y quería contarles mis sensaciones. Claro, también es esto justo a nosotros, es como, no le deseamos que le pase a otra persona, no es eso, sino que decir, a Megancete, justo, es como otra vez lo mismo. Y ahí está Megancete otra vez, golpeado, esperando ser reparado, en la sombra, un lindo lugar. Parece que se repite todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, se los queríamos contar, que sientan un poquito lo que se vive en viaje, que no todo es color de rosas, que a veces pasan estas cositas y tenemos que aprender de todo esto. Bueno, ahí pasaron a hacer una revisión de Megancete.
un orçamento y ver qué se puede hacer. En teoría lo van a reparar y va a tardar entre 2 y 3 días para hacerle una reparación, para que quede todo perfecto nuevamente. Buena onda con la chica que nos chocó. Sí. Gracias a Dios se hizo cargo y facilitó todo para que no haya que pasar por el seguro y hacer todo más rápido. Y hasta acá llega el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por ser esos aventureros que siempre están hasta el final de los videos y bancándonos en todas. Y contarles que Megan Ceste ya está bien, que la chica nos pagó el arreglo y nosotros decidimos hacerlo más adelante porque ahí era muy complicado. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, porque de esta manera nos ayudan muchísimo. Y si quieren apoyar nuestro trabajo en YouTube o quieren ayudarnos a sumar kilómetros, en la descripción del video les dejamos todos los detalles.